y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. El 27, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque, Señor amado, tú nunca nos has abandonado, siempre has estado a nuestro lado, Señor, siempre vas delante de nosotros, Señor. Gracias por protegernos y cubrirnos, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido que tú hables a nuestras vidas a través de esta palabra, y que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, y Padre Santo, que pueda dar fruto para la gloria de tu nombre, y que, Señor, pueda cumplir el propósito por el cual tú la envías, Señor. Abre, Señor, nuestros corazones. Queremos, Señor, atesorar tu palabra, queremos obedecer tu palabra, queremos, Señor amado, que esta palabra, Señor, sea una, Padre Santo, un fundamento en nuestra vida, Señor, en nuestras familias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar bajo el tema el Dios de nuestros padres. El Dios, dígale a su vecino, el Dios de nuestros padres. Aleluya. Él es el Dios todopoderoso. Observando la vida del pueblo de Israel en el desierto, cuando ellos iban de camino a la tierra prometida, podemos ver que cuando ellos se encontraban en una situación favorable, todo estaba bien, todo marchaba bien, todo era alegría, era gozo, era alabanza a Dios, glorificaban a Dios. Pero cuando venían circunstancias, cuando venían dificultades, cuando no había agua, cuando no había comida, cuando el calor era sofocante, cuando los espías fueron a ver la tierra, y aquellos 10 espías dijeron, ahí lo que hay son muros grandísimos, son gigantes, nosotros nos mirábamos como chapulines a la par de ellos. Entonces el pueblo cambiaba de parecer, y comenzaba a levantarse el pueblo contra Moisés, y comenzaban a querer incluso hasta apedrear a Moisés, y a decir palabras y a confesar cosas, y a decir, mejor nos hubieras dejado en Egipto, allá estábamos mejor, comíamos mejor, la cebolla, los pepinos, las verduras de allá eran mejor que estar en este desierto. Lo que ellos no mencionaban era la esclavitud. Cuando batían lodo, cuando traían los materiales para batir el lodo y hacer las pirámides en Egipto, hacer los edificios, solo se enfocaban en las cosas que estaban mal, en el sufrimiento que estaban pasando en ese momento, pero no se acordaban de dónde Dios los había sacado. Entonces ellos comenzaban a murmurar contra Dios y contra Moisés, y en ocasiones lo querían apedrear, hablaban de apedrear a Moisés, de matar a Moisés. Pero sabe, Moisés, dice la palabra del Señor, que era un hombre manso, y Moisés era un hombre que él no quería hacer ese trabajo. Él no quería. Le puso muchas excusas a Dios. Señor, es que yo soy tartamudo. Señor, en Egipto me buscan para matarme. Señor, muchas excusas pudo poner. Y Dios le dijo, yo te elegí a ti para hacer este trabajo. Entonces, cuando el pueblo de Israel se levanta a través del desierto contra Moisés, aparentemente es contra Moisés que se levanta, pero la verdad es que el pueblo de Israel no se levanta así a simple vista contra Moisés, se levanta en contra de Dios, porque fue Dios quien lo sacó de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido. Entonces, cuando ellos hablan de apedrear a Moisés, Dios está diciendo, están retándome a mí porque fui yo el que los saqué de la tierra de Egipto para llevarlos a una vida mejor, para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Entonces vemos al pueblo de Israel que peca, está bien, luego otra situación, vuelve a pecar contra Dios. Y si nosotros observamos el libro de Jueces, dice la palabra del Señor que después de la muerte
de Josué, después que Josué les dijo: defínanse ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces dice que después el pueblo pecó, edificó altares a los dioses de aquellas naciones donde Dios los llevó, las naciones que Dios les entregó. Empezaron a edificar altares y Dios aborrece el pecado de la idolatría. Hermanos, hay pecados que son pecados de muerte, como el pecado de la idolatría. Dios lo aborrece y ellos cometieron ese pecado de idolatría. Entonces pecaban, Dios los entregaba en manos de enemigos, volvían a clamar a Dios y Dios los libertaba, les enviaba un libertador, y una y otra vez caían en el mismo hueco, por decirlo así. Caían en lo mismo, fallaban, pedían perdón a Dios, volvían a fallar, Dios les volvía a enviar un castigo, volvían a pedir perdón a Dios, y se convirtió en un círculo vicioso la vida del pueblo de Dios. Pero una de las palabras que yo encuentro en la Biblia, en las que clamaban a Dios cuando fallaban, era que decían: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ellos siempre estaban apelando a la misericordia de Dios. Y Dios, como es un Dios misericordioso, Él siempre los escuchaba. Él siempre estaba ahí presto, esperando con los brazos abiertos que ellos clamaran. Porque dice la palabra del Señor: Jehová, Dios al hijo que ama, lo disciplina. Si ellos se apartaban, Dios los tenía que disciplinar. Ellos se convertían otra vez a Dios, pero volvían otra vez. Pero ellos siempre apelaban y decían: Dios de nuestros padres, socórrenos. Mira, Dios de nuestros padres, ayúdanos, sácanos de esta y te vamos a servir. Y le hacían promesa. Y mientras duraba un juez, estaban sin pecar, servían a Dios 20 años, 40 años, hasta 80 años, pero muriéndose aquel hombre de Dios, ellos se volvían a alejar. Se volvían a alejar. Pero ¿sabe? Lo que sucede es que Dios no quiere tener una relación alejada con el ser humano. Dios quiere que tú le digas: no eres solamente el Dios de mi padre, no eres solamente el Dios de mi madre, eres mi Dios. Porque Dios quiere ser un Dios personal. Y ese es el primer punto que quiero que hablemos. Dios quiere ser un Dios personal para mí. Él quiere ser mi Dios. Él quiere que yo sea su hija. No quiere que yo me base mi relación con Él de acuerdo a la relación que tienen mis padres. Qué bueno por los que tenemos padres que sirven a Dios, porque muchos no tienen padres que sirven a Dios. Pero qué bueno que tenemos padres que sirven y que aman y que adoran a Dios. Pero Dios no quiere que yo mi relación la base en la relación que tienen nuestros padres. Yo tengo que hacer mi propia decisión con Jesús. No puedo yo decir: ay, yo me voy a salvar porque mi mamá es cristiana, porque mi mamá va todos los días a la iglesia. Yo me voy a salvar porque mi mamá ora, porque mi mamá ayuna, porque mi mamá hace esto para Dios, trabaja para la obra del Señor. No podemos decir eso, porque Dios es un Dios personal que quiere tener intimidad conmigo y con usted. Él quiere que nosotros seamos hijos de Él. Gloria al nombre del Señor. Hubieron varios hombres en la palabra del Señor, muchos podríamos decir, que tuvieron una relación íntima y personal con Dios. Uno de ellos fue el rey David. Y vamos a ver la palabra en el Salmo 5:2. Gloria a Dios. Salmo capítulo 5, versículo 2. Gloria a Dios. Lo vamos a buscar acá. Dice la palabra del Señor. Dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío,
y Dios mío, porque a ti oraré. Mire cómo dice, está atento a la voz del clamor de mi mamá, a la voz del clamor de mi papá. Rey de mi mamá, rey de mi papá, rey de mi abuelo. No dice así la palabra, ¿verdad? Dice, rey mío, está atento a mi oración. Quiere decir que yo tengo que esforzarme por mantener esta comunión con Dios, esa relación con Dios. Rey mío, qué hermoso es decirle a Dios, tú eres mi rey, tú eres mi dueño, tú eres mi. Como usted dice a sus hijos, tú eres mi hijo. ¿Y quién le puede quitar eso? ¿Quién le puede quitar que sus hijos vinieron de usted? ¿Verdad que nadie? Entonces nosotros hagamos que Dios se sienta orgulloso, porque ¿quién le puede quitar a Dios que Él es nuestro Padre? Aleluya. Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Él está buscando a alguien, hombre, mujer, niño, joven, que tenga una relación íntima con Él. Que se levante en esta generación y que diga, yo quiero que tú seas mi Dios. Quiero yo agradarte a ti. Quiero servirte a ti. Quiero amarte a ti. Yo quiero, está bien que mis padres te amen, pero yo quiero amarte a ti. Está bien que mi abuela era pastora. Está bien que mi abuelo era pastor. Está bien que mi mamá, mi papá hacían esta obra, que hacían obra de evangelista. Pero yo quiero también tener mi propia experiencia contigo. No quiero tenerte como un Dios lejano de mis antepasados, el Dios de mis ancestros, el Dios de los que ya murieron, el Dios de los que ya partieron con el Señor. No, yo quiero ahora, en este tiempo, ser tu sierva, ser tu siervo, ser tu hija. Yo quiero ser esa persona que experimenta tu poder. Yo quiero ser esa persona que se levanta. Yo quiero ser esa persona que sea llena del Espíritu Santo, que sea llena de tu poder. Yo quiero buscar tu presencia. Soy yo la que tengo que relacionarme con Dios. Y Él está buscando personas que quieran, porque Él no nos obliga a nosotros. Él no nos obliga. ¿Sabe? Cuando nosotros nacemos una persona pura, limpia, sin pensamientos malos, una mente sana. Claro, traemos el pecado original en nuestra sangre, pero venimos limpios de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero a medida que vamos creciendo, nos vamos alejando de Dios. Y a medida que nos vamos alejando de Dios, necesitamos un acercamiento con Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, porque Él nos limpia. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos la sangre de Cristo. No podemos vivir nosotros como si Dios no existiera, porque hay personas que están dentro de la iglesia, y aquí en la iglesia son cristianos, pero allá afuera viven como si Cristo nunca fuera a venir, como si el Señor nunca fuera a venir, o como si nunca se fueran a morir. Y esas son las dos cosas seguras que tenemos. De las cosas más seguras que tenemos en la vida son esas dos cosas. Cristo va a venir un día, o si tarda un día nos vamos a morir. Pero tenemos que estar listos. Tenemos que desarrollar esa relación con Cristo. Él quiere que desarrollemos esa intimidad con Él cada día. Gloria al nombre del Señor. El punto número 2: el que peca asumirá las consecuencias. Fíjense que en la antigua Israel, antiguamente en el pueblo de Israel, cuando un padre pecaba, cuando el papá pecaba, todos sus hijos sufrían el mismo castigo. Cuando un hombre cometía un pecado de muerte, él y todos sus hijos, toda su casa, era apedreado. Vamos a irnos a la palabra del Señor. En el libro de Josué capítulo 7, Josué capítulo 7, versículo 24 al 26. Gloria al Señor. Vamos a leerlo ahí en la pantalla. Dice: entonces Josué y
todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Zera. Creo que ahí, no sé cómo está, pero de Acán, hijo de Acera, el dinero, el manto, el lingote de oro, a sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. El verso 26 dice: y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Quiero relatarle un poquito lo que está pasando ahí. Gloria a Dios. Estaban los israelitas a punto de Dios destruir las murallas de Jericó. Cuando Josué se reúne con todo el pueblo y le dice: dijo Dios que esta ciudad es anatema de Jehová. O sea, esa ciudad está bajo maldición. Dice Dios que todo el oro y la plata que encuentren en esa ciudad la vamos a reunir en un solo lugar, porque esa le pertenece a Jehová. Todo lo demás que hay ahí va a ser quemado. Nadie puede tocar nada de lo que ahí se encuentre. Pero entonces Acán iba caminando seguramente cuando ya los muros fueron derrumbados y entraron a la ciudad y conquistaron la ciudad. Acán iba caminando y de repente se encuentra un lingote de oro. Dice la palabra del Señor, se encontró tres cosas: un manto babilónico, un lingote de oro y unas monedas de plata. Y se fue, se las llevó escondidas y las escondió debajo de su tienda. Y entonces llegaron al campamento y dijo Josué: vayan unos espías y espíen la ciudad de ahí y vean cómo es la ciudad, cómo es la gente, para que vayamos nosotros y la conquistemos. Fueron los espías y cuando regresaron dijeron a Josué: no es necesario que envíes tanta gente a esa ciudad, porque hay poca gente en esa ciudad, poca gente de guerra. Con poca gente los vamos a vencer. Solamente envía unos 2,000 soldados. Dice la palabra del Señor que Josué mandó 3,000 soldados, porque la ciudad era pequeña. Quizás dijo Josué: no me quiero arriesgar, en vez de 2,000 mandó 3,000. Los mandó a pelear contra los de ahí. Y resulta que los de ahí, siendo tan poquitos, derrotaron y mataron un número de hombres, de los soldados del pueblo de Israel. Cuando aquellos vinieron derrotados, huyendo, Josué rasgó sus vestidos y dijo: ¿por qué Jehová ha pasado esto? Se humilló delante de Dios y le preguntó: ¿por qué pasó esto, Jehová? Si tú prometiste que ibas a estar con nosotros, si tú prometiste esta tierra que nos la ibas a dar, si tú dijiste que nosotros íbamos a vencer a todas esas gentes de esas tierras. Y Dios le dijo: hay anatema en el pueblo. Hay alguien que trajo esta maldición. Hay alguien que agarró algo que no le pertenecía. Y dice que empezaron a echar suertes por familias y vinieron dando que Acán era el que tenía el anatema. Entonces lo llamaron y le dijeron: confiesa si es que tú tienes. Y dijo: sí, lo tengo, y lo tengo debajo, escondido debajo de mi tienda. ¿Sabe que el pecado siempre se esconde? Nadie que peca lo va a hacer a la luz del día. Cualquier persona que peca lo va a hacer a escondidas. Nunca lo hace en la claridad, porque las tinieblas como que llaman el pecado, pero la luz llama la santidad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dijo Josué: tráiganlos. Y dice la palabra del Señor en los versículos que leímos, que fue traído él
con todo lo que había robado. Pero no solamente él fue traído sus hijos, sus hijas, sus ganados, todo lo que tenía fue traído. Y dice que el pueblo de Israel los apedreó, porque esa era la ley, así decía la ley de Jehová, que tenía que ser apedreada la persona. Dice que todo el pueblo lo apedreó y murieron. ¿Sabe qué era lo triste? Que los hijos no habían cometido pecado. ¿Quién había cometido el pecado? Era el papá. El que tenía que ser apedreado era el papá, no los hijos, no la esposa, no las hijas, no los animales. Pero era la ley. Tenían que ser apedreados y muertos. Pero en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 al 20. Gloria a Dios, vamos a irnos ahí a la palabra, en el libro de Ezequiel. Gloria a Dios, capítulo 18. (19 y 20) dice: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Fíjese qué tremendo. Después de que era una ley matar a toda la familia por el pecado del padre, Dios dice en la palabra: ya no van a llevar los hijos el pecado de los padres, ni los padres el pecado de los hijos. El que peque, ese es el que va a morir. Ese es el que se merece el castigo. No va a ser castigado el justo con el incrédulo, con el impío. Cada quien va a recibir su pago de acuerdo a sus acciones. Gloria al nombre del Señor. Qué hermoso es el Señor. Dice la palabra: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo actuó de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Sabe que a veces, hermanos, hay hijos que obedecen a Dios, que están tan apegados a Dios, y sus padres andan tan alejados de Dios? ¿Cómo le va a dar Dios el castigo que merece el papá al hijo cuando el hijo está haciendo bien? ¿O cómo le va a dar Dios el castigo del hijo a un padre que está actuando conforme a la justicia de Dios, que está viviendo conforme a la palabra de Dios? Dios es un Dios justo. Aleluya. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que enseñarle bien a nuestros hijos, para que en el camino que nosotros andemos también ellos anden, para que también ellos puedan tener su propia relación con Dios. Mi relación no afecta en la salvación de mi hija, aunque la amo mucho. Desearía, ¿quién padre que tiene sus hijos en el mundo que no conocen al Señor no desearían que su vida espiritual fuera ayudara para salvar a su hijo? Que su hijo no necesitara arrepentirse para ser salvado, pero no es así. Su hijo necesita a Jesús, así como usted un día conoció a Jesús. ¿Cuántos hijos están dentro del camino del Señor y desearan que sus padres obtuvieran la salvación con solamente la salvación de ellos? Pero no se puede, es imposible. Está establecido el camino, está establecida la ley, que cada persona que peca es la que va a asumir sus consecuencias. No puede otro pagar por el pecado de otro. Yo no puedo pagar por el pecado ni de mis hijos, ni de mi esposo, ni de mis padres. Como les digo, desearíamos, pero es imposible. Cada quien debe de tener su propia relación con Jesús,
su propia confesión de pecados. Necesitamos nosotros por eso esforzarnos, hermanos, porque saben que tenemos un enemigo que desde el momento que nosotros conocimos a Jesús se convirtió en nuestro peor enemigo y nos hace la guerra cada día. Cada día nosotros batallamos contra ese enemigo. Cada día batallamos con los deseos de nuestros pensamientos, de nuestra carne. Cada día batallamos, pero aún así estamos luchando y haciendo la voluntad de Dios. Aunque somos humanos, aunque el pecado nos asedia, aunque el pecado está en todos lados, pero nosotros nos sacrificamos de esa manera para servir y agradar al Señor. ¿Cómo va a ser que Dios le va a dar el pago que yo merezco a una persona que nunca se ha santificado para Dios? ¿Cómo va a ser que Dios le va a dar el pago que usted, que se ha guardado para Dios por 5 años, por 10 años, por 20 años, por el tiempo que sea poquito o mucho? ¿Cómo va a ser que Dios le va a dar el pago que usted merece a una persona que nunca ha querido recibir a Jesús en su corazón, que toda su vida ha estado rechazando a Jesús? No puede ser, porque Dios es un Dios justo. Gloria a Dios. En el nuevo pacto, también la palabra del Señor dice que cada uno dará cuenta de sí mismo. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 11 y 12. Gloria al Señor. Dice la palabra: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que cada uno personalmente le va a dar cuenta a Dios. Que un padre no puede arrodillarse delante de Dios por sus hijos ¿cómo le podría explicar? Sí nos podemos arrodillar para orar por ellos, pero no les podemos dar el perdón automáticamente con nuestro sacrificio. No. Entonces está diciendo, cada uno, toda rodilla se doblará delante de Él. En este tiempo, toda la gente se va a arrodillar delante del Señor. No puedo arrodillarme por mi hijo, por mi hija, pero tampoco Él se puede arrodillar por mí. Y dice el versículo 12: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará su propia cuenta delante de Dios. Ni el pastor va a dar la cuenta por nosotros, ni nosotros por el pastor. Hay mucha gente que se engaña, porque hay un versículo que dice sobre los pastores, dice como si ellos van a dar cuenta. Pero la verdad que la Biblia no dice que ellos van a dar cuenta de nuestra vida particularmente. Los pastores van a dar cuenta de cómo ministraron la obra, de cómo predicaron la palabra, de cómo llevaron la obra hacia adelante, de cómo actuaron para con la obra de Dios, para con el trabajo que Dios les encomendó. Pero la cuenta a Dios por nuestros pecados es personal. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo actuamos, cómo andamos, cómo caminamos, qué es lo que hacemos, para qué vivimos. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas que no son agradables delante de Dios por ignorancia, pero muchas veces también podemos estar haciendo cosas que no son agradables a Dios intencionalmente. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, porque la palabra dice que Él conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones, lo más profundo de nuestro corazón Él lo conoce. Y de acuerdo a ese conocimiento que Él tiene de nosotros, vamos a ser juzgados en aquel día. Porque Él nos conoce. Nadie más nos conoce tanto como Dios. Y como Dios nos conoce, tenemos que ser transparentes con Él. ¿Para qué le encubrimos cosas a Dios?
si Él nos conoce. Señor, tú sabes que esto no me gusta. Tú sabes que esto me gusta, Señor, y esto no es agradable a ti. Tú sabes que esto no me gusta y me tiene que gustar, Señor, porque tu palabra lo dice que me tiene que gustar. Dice que tengo que amar a mis enemigos, Señor, pero yo no amo a ese enemigo. Pero tu palabra dice que yo lo tengo que amar, me tiene que gustar. Gloria a Dios, porque tu palabra lo dice. Dice la palabra que tengo que obedecer, porque tu palabra lo dice, aunque no me gusta obedecer, o aunque no me gusta obedecer ese punto, Señor, no me gusta obedecerlo, pero lo tengo que obedecer porque es tu palabra, y porque yo soy tu hija, o porque yo soy tu hijo, y quiero cuidar esa relación que tenemos. Gloria a Dios. Yo quiero cuidar esa relación, como cuida su matrimonio, como cuida la relación con su esposo, con su esposa. ¿Quién se casa y sigue saliendo a todas horas, a la hora que se le viene a la mente? Mira, mi amor, voy a salir ahorita a comer con un amigo a las 2 de la mañana. Cuando era soltero podía salir a cualquier hora, pero cuando ya es casado tiene que decirle a la esposa: mira, fíjate que me invitaron a comer a tal hora, en tal lugar. ¿Cómo crees? ¿Crees que está bien o tú crees que no? Y si la esposa le dice: mira, no me gustaría que salgas a esta hora. Bueno, está bien. Mira, no puedo ir porque mi esposa no le gustaría que yo salga a esta hora. O mi esposo no le gusta esa amistad que... Bueno, no le va a decir así: mi esposo no le gusta tu amistad, sino que le va a decir: bueno, mi esposo no quiere que salga, o no le gustaría que yo salga. A uno le busca maneras de no ofender a la gente, pero de quedar bien con la persona que tiene al lado. Igual con Dios. Igual con Dios. No me gusta esto, Señor, pero lo voy a hacer porque tú eres mi Dios. Y yo tengo que hacerlo porque quiero obedecerte a ti. Porque yo te quiero a ti. Porque yo quiero estar un día y verte cara a cara, Señor. Porque ese es el propósito de estar aquí. Si no quisiéramos ver a Dios, unos quizás anduvieran bailando, tomando, en la calle, haciendo cualquier cosa que quisieran. Pero como queremos agradar a Dios, estamos aquí hoy. Y Dios se agrada porque nosotros estamos aquí. Aleluya. Dele la gloria al Señor. Y punto número 3, los padres y la salvación de los hijos. Entonces, si no voy a dar cuenta por los pecados de mi hijo, ¿cómo se va a salvar mi hijo? Señor, si yo no voy a dar cuenta por mi hija, entonces, ¿qué puedo hacer yo para que se salve? ¿Cómo se va a salvar si yo no puedo dar cuenta por él o por ella? ¿Cómo se salva? Pues la Biblia nos da instrucciones a nosotros de cómo nuestros hijos se van a salvar. No se van a perder, porque nosotros somos hijos entendidos de Dios y queremos educar nuestra generación. La generación que va a quedar aquí después de nosotros, la tenemos que educar y la tenemos que enseñar bien. La tenemos que enseñar bien a amar a Dios. Y si usted está enseñando mal a sus hijos, pídale perdón a Dios y comience a hacerlo bien, porque en Dios siempre hay nuevos comienzos. Amén. Siempre Dios da oportunidades. Dios no dice: bueno, ya tú fallaste con tus hijos, quédate ahí y ves qué haces con ellos. No, Dios siempre da oportunidades. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer desde el 6. Gloria a Dios. Deuteronomios capítulo 6.
Gloria a Dios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente Dios trata personal con los padres. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Estas palabras que yo te mando hoy son la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, toda la ley. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, pero no solamente estarán allí, sino que las vas a repetir a tus hijos. ¿Dónde? ¿Solo cuando están en la iglesia? No. Dice, si vas por el camino, repítela. Si estás en tu casa, en cualquier parte donde usted ande con su hijo, repítale la palabra del Señor. Como decimos nosotros, métale en la cabeza la palabra del Señor, porque esa palabra lo va a salvar. Esa palabra, si él pone en práctica esa palabra lo va a llevar directo al cielo. Gloria al nombre del Señor. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, pero también las vas a repetir a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La palabra de Dios tenía que estar pegada por todos lados, la palabra de Dios. En todos lados tenía que estar la palabra del Señor. En la casa, cuando vayas por el camino, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando te levantes, les vas a hablar la palabra. Cuando te acuestes, les vas a hablar la palabra. Cuando vayas al trabajo, si vas con ellos, háblales la palabra. Escríbelas en las puertas, en los postes de tu casa, de tal manera que cuando crezcan se van a acordar de esa palabra. Cuando el diablo venga y los ataque, se van a acordar de esa palabra. Cuando nosotros somos niños, hermanos, somos como una esponja. Cuando éramos niños, yo les testifico a algunas muchachas, a algunas hermanas, a veces les digo que mucho de lo que yo sé de la palabra del Señor lo aprendí de niña, porque solo aprendí a leer y me encantaba leer las historias de la Biblia. Me encantaba leer las historias de la Biblia. Y otra parte, como sé mucho de la Biblia, porque desde los 13 años hasta como los 32, 30 por ahí, di clases a los niños en la escuela dominical. Y la palabra del Señor se me metió adentro. Y mucho de lo que sé lo aprendí de niña, porque cuando uno es niño, agarra la palabra, y esa palabra se le queda sembrada en el corazón a uno. Gloria a Dios. Entonces, de niño nosotros tenemos que enseñarles la palabra al Señor. Usted no se atenga, no, que ahí en la iglesia las maestras le dan clases a los niños. Qué bueno, porque para eso es la iglesia. Pero una buena educación cristiana viene del hogar. En Israel, los niños eran enseñados por su mamá. El papá salía todos los días a trabajar y la mamá era responsable de enseñarle la ley de Moisés. Y cuando el niño tenía 12 años, el niño sabía toda la ley de Moisés de memoria. Por eso a Jesús lo vemos allá discutiendo con los maestros y los doctos de la ley, porque a los 12 años un niño ya sabía toda la ley de Moisés. Pero nuestros hijos, ¿qué saben a la edad que tienen del Señor? Escudriñelos usted y analícese usted qué trabajo ha hecho con sus hijos en su casa. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo con sus hijos? Porque como decía, una buena educación cristiana, un buen cimiento cristiano
cristiano empieza en el hogar. Amén. Todo lo que usted les enseña en el hogar, eso es lo que ellos van a reflejar. Si usted les da la palabra, eso lo van a reflejar. En la clase dominical van a decir: esa niña o ese niño sabe mucho de la Biblia, porque usted se ha encargado de que la palabra de Dios entre en su cerebro con todas sus fuerzas. Y cuando crezca, no se va a apartar del Señor. Y eso lo dice la palabra del Señor. Vamos a ir al Proverbios capítulo 22, 6. Y dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo creo que aquí hay muchos que los instruyeron sus padres en el camino del Señor, y aquí están. Pero me dirá usted: nunca se han apartado del Señor. Algunos sí se han apartado del Señor. Anduvieron allá en las drogas, en los vicios. Pero esa palabra que le sembraron de niño no lo dejaba en paz, no lo dejaba tranquilo. Y le decía esa palabra: acuérdate de la palabra que te dieron tus padres, te enseñaron bien. Por eso enseñemos bien a nuestros hijos. Gloria a Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces uno es hablándoles la palabra todo el tiempo que tengo oportunidad. Yo sé que aquí los niños salen temprano a la escuela y a veces llegan tarde, pero hay oportunidad. Antes de dormirse, llegue a su cama y cuéntele una historia de la Biblia. Léale 2 versículos de la Biblia. Y la otra es instruyéndolos. Instrúyalo. No solamente lo discipline, que te voy a pegar. Nosotros las mamás somos buenas, ¿verdad? Para gritar. No, dígale: mira, hijo, te voy a castigar porque esto hiciste mal. Porque la palabra del Señor dice que eso no se puede hacer. Pero también cuando haga algo bueno, apláudalo y dígale: qué bueno que hiciste eso, qué bueno que te portaste bien en la escuela. Cuando se gane un certificado en la escuela, dígale: qué bueno, felicidades, porque lo hiciste bien. Gloria a Dios. Y el otro es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Gloria a Dios. Dice la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina. Cuando nosotros pensamos en disciplina, simplemente pensamos en el cinturón. Y la Biblia dice que al hijo hay que castigarlo con vara. Está bien, cuando se lo merecen, está bien. Pero cuando hablamos de disciplina también habla de disciplinarlos. Usted sabe lo que es una disciplina, es una forma de vida. Por ejemplo, los soldados tienen una disciplina. Se levantan a las 6 de la mañana a bañarse, comen en 5 minutos, tienen que estar en tal hora en los ejercicios haciendo esto. Es una disciplina. Nuestra vida espiritual también es una disciplina. La oración es una disciplina. La lectura de la palabra es una disciplina. A veces tenemos que obligarnos a orar. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me pasa. Y me pasa mucho. A veces no quiero porque mi cuerpo está cansado, porque tengo sueño, porque estoy enferma, porque esto, porque excusas. Muchas van a haber. Pero me tengo que obligar a hacerlo. A veces no quiero leer la Biblia, pero como es una disciplina tengo que hacerlo. A veces no tengo ganas de venir a la iglesia, aunque no lo crean, hermanos. A veces quiero quedarme durmiendo, pero como es una disciplina y quiero agradar a Dios, no me detiene. Entonces, disciplinemos a nuestros hijos de esta manera.
Yo recuerdo que Elita, una vez andábamos como a las 3 de la tarde jugando afuera en mi casa con todos mis hijos, estaban pequeños. Y cuando estábamos bien cansados nos sentamos en el porche de la casa y ella se sentó en un tambo de pintura que teníamos ahí en ese tiempo y se sentó bien cansada. Y le digo, ya, acabemos porque hay que reposar un poquito para bañarnos e irnos para la iglesia. Y se sentó así y me dice, mami, ¿a usted nunca le han dado ganas de no ir a la iglesia? Y le dije, claro que sí, muchas veces. Pero ¿cuántas veces me has visto que he faltado a la iglesia? Dice, pues nunca, nomás que esté enfermo alguien, pero que esté bien enfermo. Bueno, es que así tiene que ser. Solo por un motivo de fuerza mayor. Porque queremos agradar a Dios. Entonces dice la palabra, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando amoneste a sus hijos, dígale un versículo bíblico. Mami, es que me peleé en la escuela. O hijo, porque la maestra me llamó y dijo que te peleaste en la escuela. Dice la palabra del Señor que hay que amar a la gente. Y en tal parte, búsquele la cita y dígasela. No solamente le dé con el cinturón, dígale un versículo bíblico. Mira, te voy a castigar porque el Señor dice que tú no puedes hacer eso. Está prohibido en la Biblia. No lo puedes hacer. No lo hagas. Yo recuerdo que una vez mis hijos, yo no sé, no me recuerdo con quién andaban, pero Cristian llevó una pelota de fútbol a la casa. Y llegó a la casa bien contento con su pelota de fútbol. Y yo ni me había fijado, ni había visto la pelota, pero de repente entró mi esposo y le dijo, ¿y esa pelota? No, dice, andaba con no sé quién en el campo y ahí me la hallé y me la traje. Le dijo mi esposo, ahorita mismo se me va para el campo a dejar esa pelota, porque esa pelota no es suya. Esa pelota tiene dueño, alguien la olvidó ahí. Se me va y me la deja allá. No quiero que me ande trayendo aquí juguetes que no son suyos. Pero les enseñamos la palabra del Señor. Y gracias a Dios, yo creo que cada uno de ustedes ha enseñado a sus hijos, los que están aquí. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos. Quiero que veamos este versículo en Malaquías capítulo 2, versículo 15. Y lo leí en la versión Reina Valera, pero me encantó en esta versión, que es la nueva versión, la nueva traducción viviente. Lo vamos a leer, por eso traje mi celular aquí. Dice la palabra, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esta unión? Quiere hijos. Déjenme ver que se me fue. Gloria a Dios. Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Mire qué bonita dice la palabra del Señor en esta versión. Me gusta mucho como dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Entonces Dios une al matrimonio con el propósito de que tengan hijos. Pero no solamente se trata de tener hijos y de tener hijos y de tener hijos, no, se trata de educarlos bien. Que esos hijos amen a Dios, que esos hijos glorifiquen a Dios, que den testimonio, que le sirvan al Señor. Por eso Dios los unió. Dios te hizo uno con tu esposa. Tú eres un espíritu con tu esposa. Tú eres un solo. Dice la Biblia que los dos ya no son dos, son uno. Pero Dios busca una descendencia para Dios, que tengan hijos que amen y que teman a Dios. Ese es el propósito del matrimonio. No que la relación tenga muchos hijos y que se pierdan, no. Ese no es el propósito de Dios para la familia. Dios le duele
Al igual como nos dolería a nosotros que un hijo se pierda, a Dios le duele. Pero nosotros tenemos un gran trabajo que hacer con nuestra familia, hermano. Nosotros tenemos que pelear por nuestra familia. Hablaba yo con mi hija el otro día y le decía, la gente piensa que nosotros tenemos un matrimonio estable, una familia estable, es porque ha sido fácil. O todo ha sido facilito. No, le estaba diciendo, a veces uno tiene que pelear con el mismo diablo para que la familia, para que los hijos, para que se mantenga fiel a Dios, unidos a Dios, para que el matrimonio se mantenga sólido y estable. Es un gran trabajo, es una guerra que tenemos contra el enemigo, porque el diablo no quiere que usted esté junto con su esposa, porque sabiendo que destruyendo el matrimonio destruye también a los hijos. Su matrimonio es blanco del diablo. ¿Por qué? Porque sus hijos son blancos del enemigo. Entonces usted levántese, no se quede sentado. Tenemos armas que Dios nos ha dejado: el ayuno, la oración, la palabra. Hable la palabra para su matrimonio, hable la palabra para sus hijos, hable la palabra que ellos van a crecer, hable la palabra de bendición para ellos, para su matrimonio. Pero muchas veces lo que la gente habla es: no, esto ya no funciona, este matrimonio ya no sirve, esto ya no va para ningún lado. Divorcio, divorcio, divorcio y divorcio. Porque no quieren batallar. Porque cuando se casaron pensaron que era fácil. Porque cuando se casaron estaban tan enamorados que pensaron que todo iba a ser así. No es así. No es fácil. El diablo nos hace la guerra, pero nosotros somos guerreros, somos el ejército de Dios. Y Dios está con nosotros. Dice la palabra que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y dice también que Él va a levantar bandera en favor de nosotros. Cuando nosotros clamamos, el cielo se mueve, los cielos se abren. Cuando nosotros oramos, así dice la palabra del Señor, orando, el cielo se abre. Ayunando se rompen los yugos, se pudren los yugos. Se pudren. Levántese por su familia, levántese por su matrimonio. No importa que el diablo le haga la guerra, usted hágasela. Porque nosotros somos hijos de Dios. Dios está de nuestro lado. Nadie ha podido vencer a Dios ni lo va a poder hacer. Y nosotros somos sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Como padres podemos educarlos de acuerdo a la palabra de Dios, o podemos educarlos alejados de la palabra de Dios. Es nuestra decisión. Yo no puedo tomar decisiones en su hogar, pero en el mío sí puedo. Mi esposo quizás no puede tomar decisiones en el hogar suyo, pero usted sí puede. Usted sí puede. Usted sí puede hacer algo por su familia. Usted sí puede pararse en la brecha y levantarse por su familia. Usted sí puede cambiar ese mal ejemplo que le está dando a su hijo o a su hija. Sí lo puede cambiar en el nombre de Jesús. Usted los puede educar como quiera, pero debemos recordar que un día van a recibir una recompensa, que un día ellos recibirán su recompensa. Y vamos a irnos al libro de Job, capítulo 34. Job 34, y es el último versículo que vamos a estar leyendo. (34, 11 al 12). Dice la palabra: porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho. Fíjense qué hermoso dice la palabra del Señor.
Dios le va a pagar de acuerdo a su obra. Así que cuando usted le dé un mal ejemplo a su hijo, no lo esté educando bien, acuérdese que ellos van a recibir su recompensa y que tal vez nosotros tengamos que darle cuenta a Dios de cómo los educamos a ellos. Porque Dios dijo: te uní con tu esposa para que tengas hijos que me agraden a mí, que me sirvan a mí. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor: sí, por cierto, Dios no hará injusticia, Dios no es injusto. Como decía, si una persona se merece un pago que hizo bien delante de Dios, Dios le va a dar el pago que merece. Pero si hizo mal, también Dios le va a dar el pago que merece. Así que nosotros tenemos que cuidar nuestra familia, cuidar nuestros hijos como el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Esos son el tesoro que Dios nos ha dado a cuidar, nuestros hijos. Cuidémoslos, enseñémosles la palabra, guiémoslos. Si están yendo por un camino mal, aunque se enojen, hay que decírselos. Aunque se enojen, porque se enojan. Nosotros pasamos por esa etapa. Fuimos jóvenes y nuestros padres nos aconsejaban y pensábamos que los consejos eran unos regaños. Decíamos: ay, es que mi mamá no me quiere. Yo vine a entender que mi mamá me quería hasta que tuve hijos. Porque siempre decimos: ay, es que mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. Pero no saben que nos aman, por eso nos corrigen, por eso nos enseñan, por eso nos regañan. Nosotros también no tenemos que descuidar. Enseñémosle de tal manera que nosotros y ellos podamos llegar al cielo, porque ese es el propósito. Yo quiero llegar al cielo porque yo creo que los padres se mueren antes que los hijos. Pero yo quiero llegar al cielo y estar esperando allá a mis hijos y que todos lleguen. Que todos lleguen allá. Pero tenemos que educarlos de tal modo que amen a Dios. Que amen la obra de Dios. Que peleen en favor de la obra de Dios. Ese es el trabajo de nosotros como cristianos. El trabajo de nosotros como cristianos no es estar peleando con el hermano, con la hermana, es pelear con el diablo. No es levantarse contra la obra, hacerle daño a la obra, no. Es hacerle bien a la obra de Dios. Y que nuestros hijos vean que nosotros somos rectos delante del Señor. Que nuestros hijos vean que nosotros somos ejemplo, que nosotros le servimos a Dios y que queremos servirle, que aunque no somos perfectos, pero nos ven humillados delante del Señor siempre. Que nuestros hijos lleguen al cielo juntamente con nosotros. Y si Cristo no tarda y suena la trompeta, que suene la trompeta y nuestros hijos con nosotros nos vayamos. No como un hijo que recuerdo que dijo cuando yo era muchacha, uno de los vecinos dijo: no, yo no acepto a Cristo porque mi mamá es cristiana. Ajá, le dije: cuando suene la trompeta, ¿cómo le vas a hacer para irte si no has recibido a Jesús? Oh, dijo: yo me voy a pegar de la falda de mi mamá. No se puede. Necesitamos enseñarlos que ellos necesitan consagrarse a Dios, que ellos necesitan santificarse para Dios, que ellos necesitan dar testimonio, porque el testimonio no se da aquí adentro de la iglesia, porque aquí adentro de la iglesia todos somos santos. El testimonio se da afuera de la iglesia, es donde damos testimonio. Que la gente de afuera vea que en verdad nosotros somos hijos de Dios, que seamos un reflejo de Jesús en esta tierra. Eso es el propósito de Dios, que nosotros le enseñemos al mundo que vivimos para Dios. Y gente va a ver nuestro testimonio y va a decir: cuando yo me convierta al Señor, yo lo he oído, cuando yo me convierta al Señor, yo quiero ser como fulana de tal, o yo quiero ser como fulano de tal, que está ahí siempre. Nunca lo mira uno haciendo daño, nunca lo mira uno haciendo mal a nadie, siempre está consagrándose a Dios. Yo quiero ser así. Que nuestros hijos digan: yo quiero ser como es mi papá,
yo quiero ser como es mi mamá, pero no como como los padres que le dan mal ejemplo a los hijos allá afuera en el mundo. Yo quiero hacer lo que mi papá hace. No, que digan yo quiero hacer lo que mi papá o mi mamá hace, pero que lo que nosotros hacemos agrade a Dios. Gloria al nombre del Señor. Seamos nosotros gente que agrademos a Dios en todo. Que si fallamos, como decimos, como no somos perfectos, pero ¿para qué le escondemos a Dios que hemos fallado si Él nos conoce? Entonces seamos transparentes con Dios. Gloria a Dios. Y de esa manera nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios. No nos vamos a salvar por apariencias. No. Porque nosotros podemos aparentar, pero Dios sabe la verdad de quiénes somos. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a adorar un momento al Señor. Le vamos a dar gracias al Señor porque Él está siempre con nosotros.